Bueno, tengan todos muy buenas tardes. En esta ocasión, pues, vamos a trabajar en el contenido de la clase. Sean bienvenidos todos a la clase virtual de matemáticas nivelatoria. Vamos a hablar un poco acerca de los números decimales y números fraccionarios para la lección 5. Yo voy a ir subrayando. Yo voy a ir subrayando y ustedes cuando les diga que hagan captura, le hacen captura porque lo que voy subrayando, ¿verdad? Les va a servir de mucho les va a servir de mucho para el trabajo de las tareas. Bueno, dice que un número decimal es un número no entero compuesto por una parte entera y una parte decimal. Es decir, si yo escribo 2.5 es la parte entera, es la parte entera y 5, ¿verdad? Va a ser la parte decimal. En algunos países de Europa se usan comas. Por ejemplo, ustedes no sé si alguna vez han visto, ¿verdad? Que en los libros o que las personas dicen 0,5. Y ustedes se dirán, pero ¿por qué dice 0,5 si nosotros usamos la coma para los miles? Es por los países, ¿verdad? Este término no se escucha nada, dice alguien ahí, se escucha Sí, le escuchamos. Sí, Lick, sí se escucha. y dice que no escucha nada, no sé. Bueno. Este término, ¿verdad?, de números decimales fue establecido por el señor Simón Steven, ¿verdad? Pueden hacer la captura. Los números decimales, según la posición en donde estén, pues tienen un nombre. Por ejemplo, el primerito que está, el número que está primero, después del punto, hablamos de las décimas, de los décimos. El segundo, ¿verdad? Hablamos de los centésimos. El tercer número hablamos de los milésimos y así, ¿verdad? Cada uno, según la posición, pues tiene nombre. Eh, Vamos a aprender cómo se leen los números según la posición donde esté. Entonces nos vamos a concentrar, ¿verdad? Cómo se leen, ¿verdad? Los números. Entonces, miren, dice, 2 está en la posición de enteros. Por eso aquí dice 2 enteros. Mira. 123 termina en milésimos. Por eso aquí dice 123 milésimos. Veamos el otro. 5 está en el entero, en la casilla de entero. Mira. Entonces por eso dice aquí 5 enteros. Y después dice 000. Los ceros, los ceros no se leen, ¿verdad? Y luego, ¿verdad? Decimos un. ¿Y por qué un? Porque es el último. ¿Y en qué posición está? En la 10 milésima. Por eso aquí dice 10 milésima. Ahora veamos la otra. Cero en el enteros. Aquí dice cero enteros. 156.000. Por eso dice aquí 156.000. 985. ¿Y dónde está el 5? Está en la millonésima. Por eso dice aquí 985 millonésima. Ahora veamos la otra. 6 enteros. 25 está en la, mire, centésima. Por eso dice aquí 25 centésimos. Y ahora, y ahora
No se le escucha bien. Luego aquí dice 9. 9 está en la posición de enteros, ¿verdad? Miren, arriba dice entero. Los ceros no se leen, ¿verdad? Miren. Y el último 4 está en la 100 millonésima. Entonces aquí, hágale captura y encontramos la primera tarea. Miren, la primera tarea. Entonces usted va a leer, ¿verdad? Cada una de esas, de esos números y lo va a escribir aquí en cómo se lee. ¿Alguna pregunta para esta primera tarea? ¿Alguna, alguna pregunta? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, Lick, yo sí entendí. ¿Los demás están en la clase o están en otra cosa? Sí, Lick, yo le entendí. Perfecto. Bueno, pues, Sí, muy bien. ¿Le hizo captura ya para poder borrar? sí, Lick, ya. Muy bien. Muy bien. Luego, ¿verdad? Vamos a conocer cómo es que se suma, se resta, se multiplica y se divide con números decimales. Por ejemplo, vamos a iniciar con suma. Con suma y con resta de decimales. Bueno, entonces, dice 12.435 más 142.36 más 88.7. Este es el ejercicio, ¿verdad? Entonces, mire, el 2 está cerca, el que tiene el punto va a ser en la casilla de unidad. Por eso el 2, miren, está en la casilla de unidad. Este otro 2, ¿verdad? Está cerca del punto decimal, por eso es el que va en la casilla de unidad. Y el 7, perdón, el 8 está cerca del punto decimal, entonces el 8 va a ir, ¿verdad? Eh, en la casilla de unidad, ¿sí? Luego acomodamos los demás. Luego acomodamos los demás números, ¿verdad? Entonces decimos, el uno de aquí va a ir en la centena. Luego el 4, el 3 y el 5 los acomodamos aquí, 4, 3 y 5. Luego el otro, el 4, va a ir en decena y el 1 va a ir en centena. Y luego el 3 y el 6 lo acomodamos 3 y 6. Luego 8.7, ¿verdad? El 7 va a ir en los décimos. Y luego ahí ya los acomodamos, ¿verdad? Luego ya los acomodamos. Entonces, dice aquí dentro de los tips, agrega ceros. Agrega ceros. Entonces, ¿dónde voy a agregar ceros? Todo
voy a agregar ceros, todo, ¿verdad? Donde necesita ceros. Por ejemplo, aquí se necesita ceros para que todo quede parejo, ¿sí? Para que todo quede parejo, ahí se le pone ceros, ¿verdad? Para que todo quede parejo. Es decir, donde no hay números, miren aquí, por ejemplo, el 8.7, solamente está el 8 en la casilla de unidad y el 7 en la casilla de décimos. Y mire dónde le puse cero, aquí, aquí, aquí y aquí, mire. Entonces, ese es uno de los tips para al momento de sumar o restar. Dice agrega ceros. Otro de los tips es, si necesita pedir prestado, pues pida prestado, ¿verdad? Como decimos 5 menos 10 no se puede restar, entonces le pedimos prestado al de al par, ¿verdad? Entonces, y dice, al sumar o restar, no se te olvide escribir si llevas algún número. Es decir, cuando dice uno, 8 más 3, 11, ¿verdad? Entonces digo, escribo 1, llevo 1, ¿verdad? Entonces, por eso es que usted ve este cero. Todos los ceros que usted ve, miren, todos los ceros que usted ve, usted los puede buscar en el ejemplo. ¿Verdad que aquí en el ejemplo no hay ningún cero? ¿Ven ceros ahí ustedes en el ejemplo? No. Bueno, No. que no se les olvide eso, dice de agregar cero para que todo quede lleno. Desde centenas hasta milésimas, ¿verdad que todo está lleno? No hay ningún espacio vacío. ¿Sí? No hay espacio vacío, ¿verdad? Jóvenes están en clase. Sí, Lick. Sí, Liz. Ok, muy bien. Sí, Lick. No hay espacio vacío, entonces como no hay espacio vacío, entonces ahora sí ya puedo sumar. Entonces digo 5 más 0 más 0, 5. 3 más 6 más 9, 19. Perdón, 9, ¿verdad? 4 más 3 más 7, 14. Escribo 4, llevo 1. Miren, entonces aquí decía, siempre escribe cuando lleva. Entonces aquí voy a escribir que llevo 1 del 14. 2 más 1, 3. Perdón, sí, más 1, 3, más 2, 5, más 8, 13. Entonces escribo 3 y llevo 1. 1 más 2 más 4, 6. Y 1 bajo 1 más 0, 1. Entonces la respuesta es 163.495. Entonces miren, aquí los consejos son los que dicen aquí. Agrega cero, pide prestado y si vas a sumar o restar, no se te olvide escribir que llevas un número. Es decir, estos números que yo escribí aquí, miren, son los que uno lleva. Y luego, ¿verdad? Aquí tenemos lo que es una resta. 24.5, que dijimos que el número que tenga el número que tenga el punto, ¿verdad? Es el que va a ir siempre en la casilla de unidad, siempre. Entonces, miren, el 4 y el 3 están en la casilla de unidad, por eso ahí le pongo debajo de la casilla de unidad. ¿Qué sigue después del 3? Un 6 y un 2, un 6 y un 2. Luego, atrás del 3 hay un 2 y aquí está el 2. Ahora, 24.5, miren, escribí el 4 en la columna de unidad y hay un 2. Miren, y después del punto hay un 5. Ahora, ¿de dónde salió este 0? Respondan. Con el cero se llenan los espacios. Que se rellenan los ceros con espacio, correcto. Donde no hay ceros, ¿verdad? Donde hay espacio, se rellena. Donde hay espacios, se rellena con ceros. Entonces, ahora sí, miren, vamos a utilizar esto que dice pedir prestado. Miren, entonces, ahora yo digo 0, 0 menos 2, ¿se podrá 0 menos 2? No. No, entonces, ¿qué digo? Le voy a pedir prestado al 5 y se me va a convertir en 10. Y 10 menos 2, 8. De ahí salió ese 8, miren. Y luego digo, este se quedó en 4 y 4 menos 6, ¿se podrá 4 menos 6? No. No, ¿verdad? Entonces, digo, le voy a pedir prestado al 4.
y este se convertirá en 14. Y ahora 14 menos 6 es igual a 8. Ahora, este estaba en 4, pero le prestó 1 al 5, se quedó en 3. Y 3 menos 3 es 0. Y 2 menos 2 es 0. Es decir, la respuesta es 00.86. Captura y me preguntan si hay alguna duda con relación a sumar y restar. Vic, en la última dijo 0.86 o 88. 88. ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas? Muy bien. ¿Ya hicieron captura? Sí, Lick. Luego vamos a multiplicar y vamos a trabajar, ¿verdad? Con multiplicaciones de un número. No. Con multiplicaciones de un número, ¿verdad? Y entonces sería 8 por 8, 64. Escribo 4, llevo 6. 8 por 4, 32 más 6 que llevaba, ¿verdad? 38. Escribo 8, llevo 3. ¿Sí? 8 por 6, 48 más, ¿cuánto llevaba? 3. Más 3, 51. Escribo 1 y llevo 5. Escribo 1 y llevo 5. Luego, 8 por 3, 24 más 5, 29. Y escribo el 29. Y luego digo, ¿cuántas? Luego me pregunto, ¿cuántas cifras hay después del punto? ¿Cuántas hay? ¿Cuántos números? ¿Cuántos números hay después del punto en esa cantidad, en la de 36.48? 2. ¿Cuántas hay? 2, correcto. Entonces, ahora cuento 2, ¿verdad? Cuento 2 y ubico el punto decimal después de contar la número 2. Entonces, ahí está, mire, cuento 2 y luego pongo el punto decimal. Ahora multipliquemos con dos cifras. Entonces, al multiplicar 2 por 5, 10, ¿verdad? Escribo 0, llevo una. 2 por 4, 8, más una que llevaba 9. Ahí está. 2 por 7, 14. Escribo 4, llevo una. 2 por 9, 18 y una 19. Escribo 9, llevo una. Y 2 por 2, 4 y una que llevaba 5. Ahora, dejo un espacio. Miren, se lo voy a escribir porque se les puede olvidar. Dejo un espacio. Dejo un espacio y luego, ¿verdad? Continúo multiplicando 7 por 5, ¿verdad? 35, escribo 5, llevo 3, ¿sí? Luego, 7 por 4, 28, más 3 que llevaba, 31, escribo 1, llevo 3. 2 por 7, 14, más 3, perdón, 7 por 7, perdón. 7 por 7, 49.
Sí, 7 por 7, 49, ¿verdad? Más 3 que llevaba, 52. Escribo 2, llevo 5. 7 por 9, 63, más 5 que llevaba, 68. Escribo 8, llevo 6. 7 por 2, 14. Más 6. O aquí es 20, ¿verdad? Ah, sí, sí, 20. Más 6, 20. Sí, estaba viendo abajo. Ahora sumo y digo 0. 0 más 0, 0. 9 más 5, 14. ¿Verdad? Voy sumando y me da esto de respuesta. Y luego digo, me hago esta misma pregunta, ¿cuántas cifras o números hay después del punto? Está el 45 que tiene 2, ¿verdad? Miren, aquí hay 2, ¿verdad? Hay 2 cifras. Y está el punto 2, ¿verdad? Que hay una cifra. Entonces, ¿cuánto van a ser? Un 2 más una de acá. Números, decir número y cifra es lo mismo, ¿verdad? ¿Cuántos números hay después del punto 2? ¿Cuántos números hay después del punto en 7.2? Una. 2 de aquí y una de aquí, 3. Entonces ahora digo, cuento 1, 2 y 3 y por eso, ¿verdad? El punto va aquí. Entonces miren la respuesta. 141, perdón, punto 640. Captura y continúo. ¿Listo? Sí. Muy bien. Luego, ¿verdad? Aquí nos encontramos, ¿verdad? Con la tarea número ¿qué? La tarea número 2. 2, ¿segura? ¿Mm? ¿Seguras que es la 2? No, es la tarea número 3. Así es. Número 3, ¿verdad? Y aquí está toda esta, es la tarea número 3, toda esta. Va a sumar, va a restar, va a multiplicar con un número y va a dividir y multiplicar con 2 números. Luego aquí tenemos, ¿verdad? Cómo leer números grandes. Entonces miren cómo los separan ellos. 1000, millones, 1000, billones, 1000, trillones y 1000. Entonces miren, esta es una forma muy fácil, ¿verdad? En donde usted va diciendo unidad, decena, centena, millar. Por eso ahí dice 1000, miren. Unidad, decena, centena, millar. Entonces la segunda coma se llama millones. Unidad, decena, centena, millar. La tercera coma se llama mil. Luego la otra, unidad, decena, centena, coma, millares. La cuarta coma se llama billones. Unidad, decena, centena, millar. La quinta coma se llama mil. Unidad, decena, centena, millar. Y la sexta coma se llama trillones. Unidad, decena, centena, millar. Y esta se llama... Y así, ¿verdad? Vamos a ir contando billones, trillones, ¿verdad? Hasta poder terminar lo de cómo leer un número grande. A veces se nos complica, ¿verdad? Leer un número grande porque no sabemos ni cómo se leen, pero esto es una técnica muy fácil que se las enseño aquí. Entonces, hágale captura, ¿verdad? A la tarea número 3. Si ya la hizo, pues me dice para avanzar. Ya. Muy bien. Yo todavía no, permítame. Ya había borrado. No sé cómo hacer para darle para atrás. No sé. Bueno, ahora entramos a trabajar con lo que son los números fraccionarios, ¿verdad? Los números fraccionarios pues son también llamados partitivos, ¿verdad? Estos números se expresan
donde hay un número en la parte de arriba, ¿verdad? Y hay un número en la parte de abajo. El número de arriba se llama numerador y el número de abajo se llama denominador. Existen, ¿verdad? Varios tipos de fracciones como las que tenemos aquí, propias, impropias, mixtas, decimales, ¿verdad? Y porcentajes. Entonces, en las primeras se llaman propias porque el número que está aquí abajito es más grande. Por ejemplo, si yo digo 2/6, ¿verdad? El número de abajo es mayor, pero va a ser el número de abajo es mayor que el número de arriba, entonces va a ser una fracción propia. Ahora, impropia es cuando el número de abajo es menor. Miren, por ejemplo, aquí el 2 es menor que el 3, ¿verdad? Luego tenemos las fracciones mixtas en donde hay una parte entera y una parte, ¿verdad? Fracción. Por ejemplo, si yo escribo 2/1/3, entonces esta es una fracción mixta. Luego tenemos, ¿verdad? Las fracciones decimales que se escriben así, ¿verdad? 5/10, 25/100. Siempre se usan, ¿verdad? Esto 10, 100, 1000, ¿verdad? Para representar las fracciones decimales. Y también tenemos lo que son las fracciones de porcentaje, ¿verdad? Que es al dividir, ¿verdad? Cuando tiene, por ejemplo, esta es una decimal, pero la podemos convertir en porcentaje, que sería esta. Captura y sigo. Listo, ¿verdad? Luego también las fracciones las podemos, ¿verdad? Leer, por ejemplo, la primera dice 1/4, 1/4, 1/5, ¿verdad? 1/5, 1/5, perdón. 1/11, ¿verdad? En donde está el 1 y el 11 se lee 11avo, ¿verdad? 1/20, entonces leemos 1/20avo. Y luego tenemos, ¿verdad? El 1/21, ¿verdad? 1/21avo. Entonces, cuando uno a veces lee fracciones, ¿verdad? Esta terminación avo también se usa, ¿verdad? Para fracciones. Ahora, ¿cómo vamos a convertir una fracción impropia a mixta? Por ejemplo, 5/2 es una fracción impropia. ¿Por qué impropia? Porque el 2 es menor que el número de arriba, ¿verdad? El 2 es menor que el 5. Es menor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la podemos convertir a mixtas esas fracciones? Por ejemplo, ¿verdad? Escribimos siempre primero el número de abajo, lo escribimos el 2, miren, aquí está el 5, también escribo aquí el 5, y aquí está el 8 y también escribo el 8. Ese es el primer paso, miren. Escribir el número que está abajo siempre formando la fracción. Luego, buscamos, ¿verdad? Este número de aquí abajo, el número que está aquí abajo, el que me va a decir qué tabla qué tabla de las tablas de multiplicar es la que voy a utilizar para convertir la fracción. Entonces, por ejemplo, si yo multiplico 2 por 2, ¿verdad? Me da 4. 2 por 2 me da 4. Y ese 4 lo sumo al 1, me da 5. Entonces, ya tengo el 5, miren. Entonces, la respuesta sería 2/1/2 porque al multiplicar 2 por 2, 2 por 2, y al sumarlo con el 1, con el número que está arriba, perdón, me debe dar el número que está en la parte de arriba, el numerador. El número 5 me dice qué tabla voy a usar, miren, y voy a usar la tabla del 5. Y si multiplico 5 por 8, 40, ¿verdad? Y si a 40 le sumo 2, 42. Ahora la otra. La tabla del 8 es la que voy a usar. Si multiplico 8 por 4, 32. Y 32 más 6, 38. ¿Preguntas? ¿Quieren que hagamos un ejemplo?
Sí, Lick. Bueno, ustedes me van a ayudar a hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuánto sería la fracción mixta de ¿cuánto sería la fracción mixta de 10 medios? A ver, ¿qué hago primero? Ponemos el 2. Ponemos el 2. Luego ese 2 me va a decir qué tabla voy a usar. ¿Qué tabla de multiplicar voy a usar? La del 2. La del 2, muy bien. ¿Y qué número multiplicado por el 2 se me acerca a 10? 4. Entonces aquí iría un 4, miren. Aquí iría un 4. ¿Y arriba qué número iría? El 2. El 2. ¿Por qué? Porque, ¿por qué? Porque 4, 2 8 por y 8 más 4 10. es igual a 8 y 8 más 2 de arriba me da 10. Entonces miren, ese 10 es el que está aquí. Ahora, ¿cómo se convierte? ¿Ahora sí quedó claro? Sí, Lick. Ahora, ¿cómo se convierte de mixta a impropia? Entonces aquí la tenemos, miren. Entonces para mixta a impropia solo lo que se va a hacer es multiplicar y sumar. Eso es todo lo que va a hacer usted, mire. Entonces, ¿qué va a multiplicar y qué va a sumar? Entonces, miren, usted va a multiplicar los números que están en la parte de abajo y usted dice 2 por 2, 4. Y 4 más 1, 5. Entonces escribo el 5 y siempre copio, ¿verdad? El 2. Siempre lo copio. Hagamos el otro. 5 por 5, 25. Y 25 más 3, 28. Ahí está el 28 y el 5 siempre lo copio. 8 por 4, 32. 32 más 6 es 38. Y siempre se copia el número de abajo. Captura y preguntas. Captura y preguntas. ¿Hay preguntas? No. No, Lick. ¿Captura ya? Sí. Muy bien. Ahora viene su cuarta tarea. ¿Sí? Cuarta, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí usted mire, estas fracciones son mixtas y usted las va a convertir a impropias. Es decir, aquí es donde usted va a multiplicar el número de abajo con el número grande. Aquí es donde va a hacer eso, mire. Entonces, le voy a hacer una flechita para que vea que es aquí, en este tipo de ejercicios. En este tipo de ejercicios es donde usted va a hacer eso. ¿Estamos? Ahora, en este ejercicio lo que se hace es unir. Por ejemplo, 2 por 5, 10. ¿Sí? Y 10 más 3, ¿cuánto es? 13, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y el 5 siempre se copia. Entonces, este lo voy a unir con esta que es la respuesta. Mire.
¿Sí? ¿Me pueden hacer uno ustedes y me dicen cuáles son los que puedo unir? La número 4, 5 por 6, 30, más 3, 33. 33 quintos. ¿A dónde está 33 quintos? En la última de la primera. Muy bien. Entonces, ustedes lo que van a hacer es esto, miren. Hacer con flechitas, ¿verdad? Uniéndolos. Pero yo necesito procedimiento, porque no solamente es unir, yo lo que necesito es procedimiento. Así como lo hice aquí, miren que puse flechitas, que puse líneas, yo ocupo procedimiento. No solamente es unir, si solamente une, entonces le voy a poner ahí, no puso procedimiento y le voy a bajar unos puntitos en la tarea. Captura y pregunta si las hay. Yo como al principio de la clase no escuchaba, no sé si leí el mensaje que envié. No tengo las otras tareas anteriores. Y también la pregunta es, esas tareas vienen en el folleto que tenemos que comprar, ¿verdad? Sí, es ¿O que no? usted no lo ha comprado, ¿verdad? No. Sí, entonces, al final de la clase, bueno, se lo digo desde ahorita entonces, ustedes van a trabajar en papel bond y luego eso lo voy a revisar yo en la clase presencial, ¿verdad? O sea que después de la primera clase no vamos a tener más clases presenciales. Sí, este otro domingo que viene es la clase presencial. Bueno, preguntas con relación a esto y ya le hicieron captura. Sí, ya estuvo, Lee. Bueno, ahora, ¿verdad? Tenemos unas actividades que ustedes van a desarrollar, ¿verdad? En su casa y van a hacer esto. La primera actividad dice, crea con plato fond en un círculo y representa coloreando una fracción. 4/7 le escribí encima del plato y detrás del plato, miren, escribí lo que es, ¿verdad? La fracción. ¿En dónde? ¿Qué significa el 4? Pues el 4 significa, ¿verdad? Lo que voy a colorear, ¿sí? Eso significa el 4, lo que voy a colorear. ¿Cuántos triángulos voy a colorear? ¿Cuántos triángulos ven ustedes coloreados en la imagen del plato? ¿Cuántos triángulos ven coloreados? 4. Entonces, por eso es de que dice 4/3, un triángulo coloreado, dos triángulos coloreados, perdón, y cuatro triángulos coloreados. Si aquí no dijera 4, sino que 10, ¿cuántos triángulos va a colorear? Los 10. Los 10, muy bien. Y este 7 de abajo indica eh, en cuántas partes iguales voy a dividir el círculo. ¿Sí? Eso significa ese número de abajo. ¿En cuántas partes iguales voy a dividir el círculo? Entonces me dicen ustedes, ¿cómo harían ustedes este plato si el plato dijera 4/8? Cuéntenme, ¿cómo van a hacer eso? Coloreamos 4 y compartimos el plato en 8 pedazos iguales. Correcto, eso es lo que ustedes van a hacer. Luego, en un plato de 3 divisiones, como se ve aquí, miren, como se ve aquí, un plato de esos donde sirven la comida, ¿verdad? Usted va a escribir una fracción mixta y esa fracción mixta la va a convertir a impropia, como se ve en la imagen del otro plato. Miren, esta es una fracción impropia. Miren, 9 por 3, 27. Y 27 más 1, 28. Por eso ahí dice, mire, 28
tercios por ese 3 de aquí y ahí dice 28 tercios. ¿Sí? Y luego aquí, en la parte de aquí abajo, usted va a escribir qué significa esto en la ficha de dominó. Esto se lee 2 tercios. ¿Sí? 2 tercios. ¿Cómo se lee la otra? 2/4. ¿Cómo se lee la otra? 2/5. Muy bien. Y así ustedes van a seguir haciendo las demás, ¿verdad? Captura y continúo. ¿Listo? No, Entonces no están en clases. hoy sí. No, es que a mí me cuesta, no puedo tomar captura con ¿Por una qué? computadora y tengo que utilizar un programa. ¿Por Porque no qué? tengo el teclado configurado para esa opción. Ah, entonces ahora quítele esa opción porque va a No estar puedo, dando captura bastante. no puedo. Ah, imagínese, usted misma fue la que se dañó ahí entonces, el teléfono. Luego aquí tenemos otros ejercicios, ustedes también los van a llenar. Y luego aquí dice colorea. 2/4, ¿cuántas piezas voy a colorear? 2. 2. En la otra, 2 tercios, ¿cuántas piezas voy a colorear? 2. 2, muy bien. Y esta actividad es de unir. Miren, por ejemplo, un cuarto es un cuarto, ¿verdad? Está uno coloreado y está dividido en 4 partes y busco un cuarto y lo uno así. ¿Dónde estará este círculo? ¿En cuántas partes está dividido ese círculo? En 8 y tiene que unirlo con el primero. Muy bien, ahí está. Captura y continúo. Listo, ¿verdad? Sí. Luego, ¿verdad? Continuamos con el tema sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones. Entonces, aquí tenemos los pasos. Usted solamente es que siga los pasos, mire, y le va a entender. Dice, copio el denominador. ¿Cuál es el denominador? El que está abajo. Si es 4, ¿verdad? Si en los dos tiene 4, copio el denominador. Si en los dos tiene 7, copio el denominador. El paso 1 dice, copio el denominador. Se copia, miren, lo escribo. Copiar es escribir. Copiar es escribir. Ahora dice, sumo los numeradores. Entonces, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 2 más 1? Esto da 3. Entonces la respuesta es 3/4. ¿Cuánto es 3 más 2? Esto da 5. La respuesta es 5/7. Ahora, si los números de abajo no son iguales, como por ejemplo estos ejemplos de acá, miren, estos ejemplos de acá, son iguales los números. ¿Tienen el mismo número abajo las dos fracciones? ¿Sí o no? No. No tienen el mismo denominador, ¿sí? Entonces, cuando no tienen el mismo denominador, miren lo que se hace. Veamos los pasos entonces. Multiplico los denominadores, o sea, los números que están abajo. 4 por 2, 8. Y luego dice multiplico cruzado, es decir, 1 por 1, perdón, 1 por 4 y 2 por 1. Entonces, miren lo que hago aquí. 1 por 4, 4. 2 por 1, 2. 4 más 2, 6. Vuelvo a copiar el 8 y la respuesta me queda en 6/8. Lo mismo aquí. 4 por 4, 16. 5 por 3, 15. 16 más 15, 31.
Y este 20, ¿verdad? Lo vuelvo a copiar aquí. Captura y preguntas. ¿Listo? Sí, Sí, listo. Muy bien. Luego vamos a restar y para restar se hace lo mismo, ¿verdad? ¿Tienen el mismo denominador? Se copia. ¿Tienen el mismo denominador? Se copia. ¿No tienen el mismo denominador? Se multiplican. 4 por 3, 12. 7 por 5, 35. Y los números de arriba con los números de abajo los multiplico cruzados, ¿verdad? 3 por 3, 9. 4 por 1, 4. Y 9 menos 4, 5. Y vuelvo a copiar el número de abajo. 6 por 5, 30. 7 por 1, 7. 30 menos 7, 23. Y vuelvo a copiar el número de abajo. Y estos, cuando son iguales, ¿verdad? Solamente se restan los números de arriba. 3 menos 1, 2. 6 menos 3, 3. ¿Verdad? Solamente se realiza la operación cuando son iguales. Captura y seguimos. ¿Listo? sí, Luego vamos a aprender a multiplicar. Entonces dice, multiplico los numeradores, multiplico los denominadores. Es decir, en línea recta. En línea recta se multiplica. Miren. Me encanta cuando escribo así detallitos porque se le ayuda al estudiante. ¿Cuánto es 1 por 1? 1. ¿Cuánto es 2 por 2? 4. ¿Cuánto es 2 por 1? 2. ¿Cuánto es 4 por 5 por 3? 15. Miren, se multiplican lineales. Miren, se multiplican lineales. 2 por 1, 2. 5 por 4, 20. Entonces se multiplican, ¿verdad? Lineales. Ahora, para dividir, se multiplican, ¿verdad? Pero cruzados. Si 5, perdón, 3 por 7, 21. 10 por 2, 20. Y la respuesta es 21 sobre 20. 1 por 3, 3. 1 por 5, 5. Y esa es la respuesta. 2 por 3, 6. 3 por 3, 9. Y esa es la respuesta. Preguntas y capturas. Listo, ¿verdad? Luego, en esta diapositiva se muestra, ¿verdad? Un truco, ¿verdad? Para al momento de sumar cuando son denominadores distintos, ¿verdad? Se creó esta estructura, ¿verdad? Como el truco de la mariposa, porque al final, ¿verdad? Como uno multiplica cruzado, entonces se creó esta estrategia, ¿verdad? De el truco de la mariposa. Porque usted dice, 3 por 5, 15 y 7 por 2, 14, ¿verdad? Y estos se suman y para poder sacar la respuesta. Y también las fracciones las fracciones también las podemos trabajar con legos. Por ejemplo, si este es un lego,
¿verdad? Y el Lego está dividido en 5 partes, pero encima del primer Lego pego otro Lego de 2 partes. Entonces, ¿cómo se llamaría esta fracción usando Legos? 2 tercios. Porque miren, hay 3 aquí. Entonces, también con Legos podemos representar fracciones. Ahora aquí viene la tarea número. ¿Número? ¿Número qué? 5. Número 5, ¿verdad? En donde usted lo que va a hacer es sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones. Como se lo enseñé en la diapositiva, ¿verdad? Anteriores. Entonces, esta es la tarea número 5. Correcto. Entonces, hágale captura y dígale, y dígase, ¿verdad? Ya tengo 5 tareas. ¿Listo? Sí. Muy bien. Y ahora vamos a trabajar con el tema propiedades de las potencias y operaciones básicas. Bueno, estas son las propiedades, estas que están aquí a la derecha en el recuadro azul, es el nombre de la propiedad, ¿sí? Son los nombres de las propiedades. Nombres de las propiedades. ¿Cuáles son los nombres de las propiedades? Pues, ¿verdad? Las que están ahí. Estas son los nombres de las propiedades. Entonces dice la primera propiedad. Exponente 0. Miren. La otra es de del 1. Esta es de aquí. 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 Este es de aquí. Este es de aquí. Y este de aquí. Y esta no tiene. Para que no se confunda. Dice la primera regla. Toda base. Aquí está, miren. A las letras se les llama base. Toda base elevada a la exponente 0 siempre va a ser 1. Mire, siempre va a ser 1. Toda base, y aquí está el ejemplo, mire, la base es 5 y está a la exponente 0. ¿Y qué respuesta da? 1. ¿Sí? Siempre va a dar 1. Si está elevado a la 0, si está elevado a la 0, siempre va a dar 1. Dice la segunda regla. Todo número, perdón, toda base elevada al exponente 1 va a ser igual a él mismo. Va a ser igual a él mismo. Es decir, ejemplo, 23 a la 1 va a ser igual a 23. Si yo digo 5 a la 1, ¿es igual a cuánto? 5. Y si yo digo 10 a la 0, ¿es igual a? 10. 10 a la 0. 0. 0. 1. 10 a la 0, ¿cuánto es la respuesta? 0. 1. 1. ¿De dónde saca 1. usted el 0? Porque aquí dice la regla, todo número elevado a la 0 es igual a... 1. ¿Y de dónde saca usted el 0? No sé, lo analicé, pero Ah, bueno, entonces que no ojalá, estaba, no puse atención en esa parte. Sí. jóvenes tienen que poner atención porque miren cuántas tareas llevan ya y todavía vamos por la lección 7. Y recuerden el domingo en la clase lo que les dije, ¿verdad? Son 8 temas que vamos a ver. Miren, todavía no vamos ni, ya vamos casi llegando a la lección 8, ¿verdad? Pero pongan atención. Dice la tercera regla. Todas bases iguales. Las bases iguales son las letras iguales. Todas bases iguales elevadas a exponentes distintos. Las bases son iguales, ¿verdad?
Las bases son AA, ¿verdad? La letra A. Entonces dice, todas bases iguales elevadas a exponentes distintos, se copia la base siempre va a ser, ¿verdad? Siempre se va a copiar y se van a sumar, ¿verdad? Los exponentes. Entonces, miren aquí el ejemplo, dice X por X. ¿Qué se hace primero? Se copia la base y luego se suman los exponentes. Se suman, ¿sí? Se suman los exponentes. Entonces, ¿cuánto es 2 más menos 3? ¿Verdad? Entonces, esto es igual a -1. Usando la calculadora o también así. Dice la otra regla que toda base elevada, todas bases iguales. Miren, aquí está 7 sobre 7, miren. Les puede salir en el examen 8 sobre 8. Les puede salir en el examen 9 sobre 9. Entonces dice, todas bases iguales, elevadas a exponentes distintos, el 8 es distinto al 5, ¿verdad? Se copia la base y se restan los exponentes. Entonces, la base es 7, los exponentes son 8 y 5 y los resto, 8 menos 5, 3. Dice la otra propiedad. Si multiplico dos bases, y están elevadas, pues las voy a separar. Voy a poner la A elevada a la N por la B elevada a la N. O sea, la voy a separar. Si yo les pusiera un ejemplo y yo les diría 4 por 5 elevado a la N, 4 por 5 elevado a la N y N vale 2, ¿cómo quedaría el ejercicio? 4 por 5 elevado a la 2. ¿Cómo quedaría el ejercicio? ¿10 elevado a la 2? No, no. 4 a la 2 4 a la 2 y 5 dijo el otro, ¿verdad? y Elevado a la 5. 2. Correcto. Así quedaría, miren. 4 a la 2 y 5 a la 2. No sé de dónde sacaría el 10, ¿verdad? Y están separados, miren cómo está aquí el ejemplo, miren. Y les estoy haciendo ejemplos facilitos. Ahora veamos el otro. Dice, cuando se dividen dos bases distintas, ¿verdad? Copio las bases y les pongo el mismo exponente. Entonces, si yo les digo 10 sobre 5 elevado a la 3, 10 sobre 5 elevado a la 3, ¿cómo quedaría la respuesta entonces? 10 sobre 5 elevado a la 3. 10 elevado a la 3 sobre 5 elevado a la 3. 10 elevado a la 3 sobre 5 elevado a la 3. Correctísimo. Ahora veamos la otra propiedad. Dice, si una base está elevada a un número y esa base está sobre paréntesis, elevada a otro número, copio la base y multiplico los números. Recuerden, copio la base y multiplico los números. Entonces, si yo digo 4 a la 3, 4 a la 3, y ese 4 a la 3 está encerrado en un paréntesis, y la otra letra es 2, ¿cómo quedaría entonces?
4 a la 3, cierro paréntesis, elevado a la 2. ¿Cómo quedaría entonces el ejercicio? 4 elevado a la 3 por 2. 4 elevado a la 3 por 2. Correctísimo. Y solo una me está participando y es Marieli. ¿Las demás? ¿Qué estarán haciendo? ¿Será que están cenando? Jóvenes, por ustedes 6, ¿verdad? Estamos en clases, ¿verdad? Y cuando pasemos a la siguiente diapositiva vamos a encontrar, ¿verdad? Unas tareitas de este temita. Ahora miremos en la otra propiedad. Y dice, si una base, es decir, si una letra esté elevada, si una letra esté elevada a un exponente y la raíz tiene otro exponente y la raíz tiene otro exponente, entonces, ¿qué se hace? Se copia la base y, y los dos exponentes los convierto en fracción. Se copia la base y los dos exponentes los convierto en fracción. ¿Sí? Entonces, si yo digo 2 raíz cuadrada de 4, 2 raíz cuadrada de 4 y el 4 está elevado a la 3, ¿cómo quedaría entonces? Repito, 2 raíz cuadrada, donde está la A va a ir un 4 y donde está la N va a ir un 3. ¿Cómo quedaría entonces? Cuatro elevado a la 2 tercios, creo. 4 elevada a la 2 tercios. Correctísimo. Eso es. 4 elevada a la 2 tercios. Ahora dice la penúltima propiedad. Cuando un número, perdón, sí, cuando una base o un número esté elevada a un signo negativo, con signo negativo, ¿verdad? Entonces siempre voy a escribirle el 1. Siempre voy a escribirle el 1. Y esto lo voy a escribir abajo del 1, pero ¿qué le cambia? No tiene el signo. Sin el signo. ¿Sí? Sin el signo. Ok, entonces, veamos el ejemplo, lo que dice, mire, a la 5, a la menos 5, ¿cómo quedaría entonces? 1, siempre va a ir 1, siempre, 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 aquí dentro de 1000 años, siempre, ¿verdad? Y este a la 5, ¿qué lo hago? Lo escribo debajo del 1, pero lo escribo así como está o le quito algo. Le quitamos el signo. Le quitamos el signo, correcto. Y la última propiedad dice, ¿verdad? Cuando una fracción esté elevada a signo negativo, solamente es de cambiarle de posición. Si B está abajo, va a ir arriba. Si A está arriba, va a ir abajo. Y se le cambia signo. ¿Sí? Solo es de cambiarle de posición y se le cambia signo. Captura y continúo. Yali, Muy bien. Y aquí, miren, tenemos ya la primera, la tarea, ¿verdad? Del tema que van a ustedes trabajar. ¿Qué van a hacer entonces? Aquí van a escribir todas las propiedades. ¿Cuáles propiedades, Lick? Bueno, vamos a retroceder. Esas, las que están ahí, señaladas de rojo casi, miren, en la misma línea casi quedaron. Eso va a ir en nombre de propiedad. ¿Y qué va a ir en fórmula? La fórmula es lo que voy a encerrar aquí, miren, ¿ve? Estas se llaman fórmulas. Ahí van a ir, ahí donde dice fórmula, ¿verdad? Aquí donde dice fórmula,
usted va a escribir lo que encerré en este círculo, ¿sí? Y donde dice explicación, pues, ¿verdad? En donde dice explicación, usted, pero usted pide los nombres. Son estos de la columna de azul. Usted pide las fórmulas. Son las que encerró en con ese color rojo. Y luego pide explicación. Bueno, entonces, pero aquí no hay explicación. Bueno, la acabo de decir en la clase. La acabo de decir en la clase y pues, si no se recuerda, pues vea el video. Y esta es la tarea número 6, ¿verdad? ¿Listo? Captura y continuamos. Y una consulta. No Ajá. sé si ya dijo, pero yo no me fijé a qué hora termina la clase hoy. De 6 a 8 es, Ok, gracias. pero posiblemente terminemos antes. Bueno, ahora vamos a ver las propiedades de los radicales. Propiedades de los radicales y operaciones básicas. Aquí, miren, usted va a llenar esto. Usted va a llenar. Esta es la tarea número 7. Miren. ¿Y cómo la va a llenar? Bueno, escuche la explicación. ¿Qué se hace cuando aparecen estos ejercicios así? Escuche la explicación. La raíz cuadrada se copia. El número que está dentro de la raíz cuadrada se copia. El paréntesis se borra. El paréntesis se borra. ¿Sí? Paréntesis, ay, aquí me equivoqué. Bueno, así la voy a dejar porque ya no puedo corregir. Vamos a ver si puedo. No, ya no puedo corregir. El paréntesis se borra, ¿verdad? Y el número que está afuera del paréntesis, ¿cuál es el número que está afuera del paréntesis? El 2, ¿verdad? Y el número que está fuera del paréntesis lo voy a colocar encima del número que está dentro de la raíz. Entonces, eso que dije ahorita es lo que usted va a escribir aquí, mire. ¿Alguien me lo puede repetir? A ver. La raíz cuadrada Sí. se copia. Ujú. El número que está dentro de la raíz cuadrada Se coloca dentro de la raíz cuadrada. se coloca dentro de la raíz cuadrada. ¿Qué sigue después? Eliminamos paréntesis. Eliminamos paréntesis. No recuerdo. Eliminamos paréntesis y luego el número que está encima del paréntesis lo escribo ¿dónde? Vas a ser el exponente de 3. Pasa a ser el exponente de 3. Muy bien, entonces eso va a ir en donde dice pasos. Igual la grabación ahí va a quedar, ustedes la van a escuchar y de ahí la van a copiar. Luego veamos la otra, miren. Tiene 2 raíces. Ven que tiene 2 raíces, ¿verdad? Solo lo vamos a dejar con 1. Entonces, mire lo que se hace. Se copia la raíz pequeña. Se copia el número que está dentro de la raíz y se escribe dentro de la raíz. Y los números que están encima de las raíces se multiplican. Miren, se multiplican. ¿Cuánto es 4 por 3? 4 por 3. 12. ¿Y se ve un 12 ahí encima de la raíz cuadrada o no hay un 12? ¿Sí? Sí, no Sí. alcanza a decir. Sí. Ahí está el 12. Miren, ya le hice una pequeña flecha para que usted la identifique ahí. Entonces, eso iría en donde dice pasos, miren.
Ahora hagamos la otra, miren. Se copia solo una raíz cuadrada. Adentro de esa raíz cuadrada escribo los dos números, pero con el signo de multiplicación. Mire, con el signo de multiplicación. Se copian los exponentes porque son iguales, se copia y se multiplica los números de adentro. 2 por 5 es 10. Vuelvo a copiar otra vez la raíz cuadrada dentro del 10 y vuelvo otra vez a copiar el 3 sobre la raíz cuadrada. A ver, ¿quién me ayuda a repetirlos? ¿Qué se hace primero? Copio la raíz cuadrada. Luego, Se copian los exponentes. no. No. Se copian los números que están dentro de las dos raíces cuadradas y se separan por el símbolo por. ¿Sí? Ahora, ¿qué sigue? Se copian los exponentes. Jóvenes, ustedes ponen atención a la clase. Porque estoy hablando hasta despacio y no sé, porque pido participación y, ¿verdad? Bueno. Y luego copio el exponente porque es el mismo, lo voy a copiar. Y luego, después del igual, multiplico los números que están dentro de la raíz cuadrada. 2 por 5 da 10. Vuelvo otra vez a hacer la raíz cuadrada y sobre la raíz cuadrada escribo el mismo exponente que copié porque es el mismo de los otros. Y en un caso que no fueran los mismos, o siempre van a ser los mismos. ¿Cómo dice? Los exponentes de la raíz cuadrada del 3. Sí pueden cambiar, pero eso lo vamos a ver después en otro tema, ¿verdad? Ahora veamos aquí. Este símbolo significa entre, ¿verdad? Entre significa ese símbolo. Lo mismo de multiplicación se hace. Se copia la raíz cuadrada. Se copian los dos números separados por el símbolo entre. Se dividen los dos números. 20 entre 2 da 10. Se copian los exponentes porque son los mismos. Aquí lo copié. Y se vuelve otra vez a copiar el mismo exponente. Y ahí tenemos, ¿verdad? La respuesta que sería 5 raíz cuadrada de 10. Y eso va a ir aquí en donde dice pasos. A ustedes les va a favorecer porque usted puede ver la repetición de la grabación un montón de veces. Y cuando doy la clase presencial me dicen, no copié, ¿verdad? Entonces les va a salir súper fácil llenar esos pasos. Entonces, captura y continúo. ¿Listo? Sí. Muy bien. Y entramos ahora sí a la lección 8. Estamos por terminar, miren, la clase. Mire, estamos aquí. Vamos a la otra, que esta es la tarea de ustedes. ¿Verdad? Y muchas gracias. Entonces, terminemos aquí para... Ya se salió alguien de la clase. Miren, a saber quién se habrá salido. Bueno. Ahora vamos a trabajar con el tema que se llama conversiones de potencias a radicación o a radical y de lo inverso, de radicación a potencias. Entonces, veamos aquí los pasos, miren. Veamos aquí concentrémonos. Miren, aquí donde les estoy encerrando. Ahí voy a explicar. ¿Sí? Lo de arriba no lo veamos. Concentrémonos aquí abajo en los ejemplos de aquí abajo. Bueno. Entonces, miren, ¿cómo se convierte? Esta es una potencia, miren. Perdón, esto es un radical.
No, perdón. Esa es una potencia, sí. Esta es una potencia, perdón, y este es un radical. Entonces, ¿cómo se convierte de potencia a radical? Bueno, escuchen los pasos. Se hace la raíz cuadrada. Se copia el número grandote que no es fracción. Se copia adentro de la fracción. Adentro de la raíz cuadrada. Se copia adentro de la raíz cuadrada. Y el 1 y el 4 los ubicamos, el de arriba lo vamos a ubicar adentro junto con el 3 y el de abajo lo vamos a ubicar afuera. Mire, afuera. Veamos el otro ejemplo. Dice 4 3/5. ¿Qué hago primero? Se copia la Copia la raíz. raíz. Se copia la raíz. ¿Qué hago segundo? ¿Qué hago segundo? Copiamos el número grande. Copiamos el número grande que está, ¿verdad? Sin fracción. ¿Dónde lo copiamos? Adentro de la raíz, ¿verdad? Ahí está el 4. Miren, el mismo 4 de aquí está dentro de la raíz. ¿Qué sigue después? Ubicar 5 tercios. Ubicar 5 tercios. ¿Dónde va a ir el 5 y dónde va a ir el 3? El 5 dentro de la raíz y el 3 fuera de la raíz. Correcto. Ahora, cuando veamos ejemplos como estos que están aquí, miren, que se lo puede hacer en grande, dice 6, 3 medios, perdón, 3/1 por 2 medios. Entonces, miren, ¿qué se hace primero? Se multiplican estos. 3 por 2 da 6. Miren, 3 por 2 da 6. Rayita. Y 1 por 2 da 2. Ahora sí, miren. Ahora sí. 6 medios lo voy a convertir a raíz. Primero hago la raíz. Copio el número 6 que está solito sin fracción. Y ahora ubico 6 y 2. ¿Dónde va a ir el 2 y dónde va a ir el 6? El 6, es decir, el número de arriba va a ir adentro, ¿sí? Y el número de abajo va a ir afuera. Y así quedaría. Miren. Ahora, ¿cómo convertir cuando me aparecen así? Miren, ahora están, aquí se lo pueden cerrar, miren. Ahora están así. Y debo de convertirlos a lo contrario, a una, ¿verdad? A una fracción, a una fracción. Entonces, ¿qué se hace primero? Copio el número que está adentro. ¿Quién está dentro de la raíz en el primer ejercicio? El número 5. ¿Quién está dentro de la raíz en el segundo ejercicio? El número 3. ¿Quién está dentro de la raíz en el tercer ejercicio? El número 3. Ahora formo la fracción. El número que está dentro de la raíz va a ir arriba. El de adentro de la raíz va a ir arriba. ¿Quién está adentro de la raíz? El 3. ¿Quién está dentro de la raíz? El 1. ¿Quién está dentro de la raíz? El 2. ¿Y quién va a ir abajo? El número que está fuera de la raíz. ¿Quién está fuera de la raíz en el primer ejercicio? 2. ¿Quién está fuera de la raíz en el segundo ejercicio? 2. ¿Y quién está fuera de la raíz en el tercer ejercicio? 7. Entonces, miren, ahí convertí de raíz a potencia. ¿Cuál creen que es más fácil? ¿De potencia a raíz o de raíz a potencia? Las dos me parecen igual. Las dos, ¿verdad? Bueno, a mí me parece más fácil la que expliqué ahorita, la última, porque solamente la voy a convertir en una fracción, ¿verdad? Y por ejemplo, en la anterior, tengo que hacer un paso que es hacer la raíz cuadrada y de repente podría ser un paso que se nos escape. Captura. Una captura. Listo, listo. Listo, muy bien, gracias. Y hagámosle ahora captura a la tarea de ustedes.
captura, ¿verdad? Una captura ahí, captura, ¿verdad? Y ahora, ¿verdad? Con esto finalizamos. Muchísimas gracias. Y voy a dejar de compartir pantalla. Ahora sí. Llegó el momento de las preguntas, ¿verdad? Si hay preguntas, pues háganmelas. Si hay preguntas, pues háganmelas ahorita, ¿verdad? De cada una de las tareas. Lee, ¿cuántas tareas eran? Pues al final yo no terminé, yo no, Fueron 8, creo. Sí, 8 8. con son. broma, sí, 8. Las tareas todas tienen que ser en papel bond. Sí, porque usted la va a traer, ¿verdad? Espera, voy a dejarte. Usted la va a traer en, usted la va a traer en papel bond para poderla revisar en el papel bond. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, ¿más preguntas? Y así como la tarea del plato, nosotros tenemos que llevar el plato al colegio. Sí, ustedes van a traer los 2 platos. ¿Qué más había ahí de las actividades? Después de la del plato. Ah, había una del dominó. Y después de la del dominó había una de unir, ¿verdad? Y había otra de colorear, ¿verdad? De colorear fracciones. Sí, ustedes a traer el plato, ¿verdad? El próximo domingo de la clase, ¿verdad? Y con esto terminamos. Igual la grabación se la voy a compartir dentro de 1 hora, más o menos, ¿verdad? Para que ustedes vuelvan a ver la grabación y que se auxilien para poder eh, hacer las tareas, ¿verdad? Yo siento que las tareas están fáciles. Lo que hay es varias tareas, ¿verdad? Pero yo creo de que viendo los ejercicios, viendo las capturas, solitos en casa, con más tiempo, ¿verdad? Yo sé que las van a poder hacer. Igual, el domingo yo doy una clase virtual, doy una clase virtual, ¿verdad? Matemáticas nivelatoria, y es donde se van a unir los otros compañeros de usted, ¿verdad? Que no pudieron estar hoy en esta clase de las 6.